verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Ahí está. Lo presentamos, Luis Medús. Gracias por la invitación, Adrián, un gusto estar acá. En la época que yo jugaba, todavía no había, cuando yo empecé Vilas no existía, o sea, Vilas existía, pero no había generado el boom que generó a partir del año 74, o algo así, 73. Entonces yo empecé a jugar antes y en aquella época éramos pocos y encima éramos mal vistos, porque no sé, se decía que no eran muy varones los que jugaban al tenis. Es que iba con no fue el micrófono, yo iba a inglés con tu hermana, en la época de la primaria, en la cultura inglesa, ahí en Celarrayán. Y me acuerdo que me había contado que mi papá jugaba al tenis, y como si mi papá es astronauta, era lo mismo, era una cosa... Sí, había mucha menos gente que hacía mucho menos deportes y el tenis había mucho menos. En realidad, si lo quieres poner era más de elite, como querían llevarlo, no había tanta gente que lo jugaba, pero a partir de lo que generó Vilas, y creo que lo generó siempre la televisión, lo que fue generando todo fue masificando todos los deportes y entre ellos el tenis, que fue el que bueno, en aquel momento no se están... Vilas llegó a ser ídolo popular y muchísima gente jamás había visto un partido en la cancha, nunca había visto una cancha de cerca, pero el tipo fue tan fuerte lo de Vilas en esa época. Es como si querés comparar un poco con lo que hicieron el hockey ahora, sí. Un poco así. Sí, yo creo que ese nivel, claro. Así que en aquella época, los de mi generación, y bueno, para jugar los mundiales que yo juego es porque en mi generación éramos pocos, entonces era más fácil, somos menos, y entonces viejos no pueden aparecer más que los que estábamos de antes, pero a partir de 4 o 5 años después que yo ya empiezan a aparecer muchos más jugadores, y si vos ves los clubes de origen de los jugadores buenos de la época mía, por decir, son de clubes tradicionales. Los buenos de la época ya posterior ya no hay más de los clubes tradicionales, o sea, el club tradicional, el que hijo jugaba, era bueno porque no era el único, o de alguna forma me puede haber pasado a mí. Ya después eran buenos porque eran buenos, o sea, porque había de todos lados, y vos ves jugadores ya más del interior y de todos los clubes de Buenos Aires. Hoy en día, viste, el trabajo de la preparación física en el tenis es muy importante. En tu etapa como jugador, ¿te preocupabas por salir a correr, por, no sé, mantenerte en plenitud física, o era algo más...? No había nada de eso, o sea, había muy poco de eso. Yo me dio la particularidad que yo jugaba al vóley, y entonces en la secundaria jugaba al vóley, y después jugaba en los clubes y entrenaba, y hacía el entrenamiento que hacían los de vóley, que ya en aquella época se entrenaba al vóley, pero al tenis nadie entrenaba, o sea, no había, mismo ni se jugaba entre semana casi, o sea, ibas a jugar los fines de semana y algún día ibas a jugar, pero que había que entrar en calor. Yo me acuerdo un partido que me acuerdo que jugué en la base naval, mi entrenador era Cacho Gómez de vóley, y entonces creo que jugaba contra Michelle ese partido. Llegamos los dos, dejamos el bolso y nos pusimos a pelotear y empezamos el partido. Y él me mira después y dice, pero no entra en calor, no hacen nada. Yo al vóley hacía, pero al tenis no. Así que... ¿Te servía el saque del vóley y esos desempeños para el tenis? Sí, en realidad más diría yo que me servía jugar al tenis para jugar al vóley. Mira. Porque te da visión, te da presión, o sea, la presión que tenés en un partido de vóley es mucho menor porque son 6, mirar la cancha del otro lado y ver dónde colocar la pelota, que los del vóley generalmente es más saltar y pegar, en general, ¿no? Pero sí, no, sirve, sí. Después, desde el punto de vista físico, yo hacía eso, saltar y pegarle, no digo como hace Federer, no digo que lo hacía como, pero algo así, dice que saltás y esmallás en el aire, que te lo da el vóley, un poquito más que el tenis es poco común que eso lo hagan, o Sampras lo hacía más que Federer, eso dice saltar y pegar en el aire. Pero sí, no sirve para al vóley, nos ha servido jugando esos torneos de beach volley de a 2 contra 2, que es medio un partido de tenis. Si los otros no son muy determinantes pegando, hay que pasarla para el otro lado y buscar el lugar más. O sea, se puede jugar con la cabeza del tenis. Sí. ¿En qué club eran? ¿Ustedes eran deportivas? Sí. Deportivas siempre. Sí. Nos contaba un poco por el tenis hace unos 20, 30 años atrás. ¿Qué tan competitivo era este deporte a nivel local? No, era muy competitivo de alguna forma. Yo me acuerdo, que yo jugué en quinta, no había, pero jugué en cuarta y jugué el campeonato de cuarta y después jugué el de tercera y de segunda pasé a primera, casi sin estar en intermedia, pero había, me acuerdo, no sé si más clubes que ahora, estaba suboficiales, de la base oficiales, estaba tiro, lo lindo era que no me pasa más, ir a jugar con alguien que no sé quién es.
que vas a jugar con una, entonces viste cómo juega y es bueno o es malo, o te das cuenta, mismo la imagen esa que daba ahora, en aquella época no había tanto, pero uno que aparecía con un bolso, si el que tenía un bolso de raquetas, generalmente no era muy bueno. El que era más peligroso es el que venía con la raquetita sola y Ah, sí. Nada que ver con... Está bueno esa cuenta. ¿Qué ves? Vos decís, ¿este quién es? Que viene, bueno, el que está muy organizado con el bolso, del bolso lo tiene que dejar todo, lo único que le queda es la raqueta, el que viene con la raqueta sola sabe que es lo único que va a usar. Claro, está bueno. Y en Bahía, ¿qué era? ¿Ferroviario ustedes? ¿Qué eran los clubes más fuertes? No, después estaba Pacífico, que Pacífico Pacífico. en realidad las canchas no estaban donde están ahora, sino que estaban enfrente, o sea, de la calle, esa calle Mendoza, que es la que ellos lo vendieron, estaba la cancha de fútbol, Estaba la ahí, cancha de fútbol, claro. y ahí hicieron, y la cancha de tenis estaba de este lado, o sea, donde está el supermercado, que ahora. Sí, Había 4 canchas de tenis ahí. Estaba Universitario, que tenía 3 canchas de polo, y yo me acuerdo cuando yo tendría 15 años, yo fui a inaugurar la primera cancha nacional, un torneo que se hizo ahí, así que Mira. yo tendría, yo estaba recién jugando en primera, por decirlo, me acuerdo que inauguramos la cancha que es la 3 y 4, la 1 y 2, perdón, la 1 y 2 son las que están más cerca de esas que las inauguraron aquí. Ahí acá en algún momento hubo dos de cemento en Deportiva, la cancha 9 y 10 eran de cemento, después le pusieron un plástico, era un plástico que se apoyaba, no sé cómo explicarlo, que era como una reja de plástico. Ah, como la de Bellavista. Como sí, con la que Como tenía, esa que tenía sí, Bellavista. pero La cancha no sé, más rara de... sí, era como un rasti, por decir. Un Sí. rasti del 40x40 y que lo apoyabas. Pero era como con agujeros. Exactamente. Era parecía la parrilla de panel de abeja del 128, como si fuera la parrilla del auto 128, una cosa así. Sí, parte verde y parte roja. Sí, me parece que sí. Bueno, jugaste interclubes, ¿qué nos puedes contar de ese sistema comparándolo con el Quebra, por ejemplo? Bueno, en aquella época, para recordar también, había buenos interclubes dentro de lo que era Bahía Blanca. O sea, venían, no sé, no me acuerdo, por ejemplo, Tiro Federal o Pacífico, había interclubes en Bahía, que ahora no hay más. Bueno, yo estoy jugando interclubes, en Buenos Aires he jugado interclubes también, cuando era libre jugué en Ferro y en el Buenos Aires Lawn Tennis, y ahora de veterano jugué en Fresco, todos los clubes, jugué en uno que se llama Gimnasia y Grima de Ituzaingó, jugué en Comercio, en Reportes Racionales, y ahora estamos jugando en Comercio. ¿Eso queda? No, eso es en veteranos, ahora, y cuando jugué en Ferro y en Buenos Aires, cuando a los 20 años, 22 años. ¿no? El tenis es uno de los deportes que mejor se presta, me parece, para practicar a cualquier edad de la vida, ¿no? Es un deporte... Si es una pregunta que yo la voy a contestar subjetivamente, es lejos el mejor. Yo creo que es lejos el mejor. O sea, todos los deportes tienen su mejor momento, es difícil comparar un deporte individual de una nena como la mía que tiene 14 años y tiene que jugar contra son 5 amigas nada más y son 5 enemigas de alguna forma porque son las únicas que juega y no es tan divertido y no hay grupo y no hay tanto asado ni tanta... El hockey contra eso no tienen con qué darle, a muchos deportes, al fútbol, al básquet, o al rugby, a lo que quieras, o al mismo vóley. Pero cuando pasan los años y pasa el tiempo, el tenis es el único que, si lo querés comparar, van a jugar en la final de Roland Garros Djokovic y Nadal en una cancha que no tiene nada distinto a lo que puedo jugar yo con vos en Pacífico una tarde. O sea, si no nos robamos mucho las pelotas, todo lo demás es igual. En cambio, los demás necesitan el referí, la hora, quién cuenta los fulls, hay tantas cosas para contar y para hacer que hasta tener un equipo armado que sepan jugar como equipo, que nunca lo conseguís. Hablando de historias y experiencias, jugar con un terremoto al lado también puede pasar. Sí, pasa. Creo que ahí, o sea, nosotros fuimos a jugar, todos estos torneos empiezan los lunes, y el domingo la ceremonia inaugural, el lunes se sortea el lunes, el lunes jugás el primer partido, y esto fue el martes, el segundo partido que jugamos. ¿Dónde era? En Christchurch, en Nueva Zelanda. Ah, fue el famoso terremoto. Sí, Christchurch es la ciudad más importante de rugby, o sea, es la capital del rugby de Nueva Zelanda, el mejor equipo que se llama, no me sale el nombre, cuando me sé que te lo digo, es de Christchurch, y nosotros fuimos ahí, había habido un terremoto, creo que en septiembre de ese mismo año, un terremoto más o menos grande, pero no muy grande, que habían roto un poco cosas, pero no se había muerto nadie, y bueno, y obviamente hay una relación, me parece, entre la calidad de vida del país y la cantidad de muertos que tiene en función de un terremoto. Por ejemplo, en México, cuando hubo esos terremotos, o mismo en Chile, se caen muchas más cosas, está menos preparado. Esto que estaba muy preparado, no sé, a 20 cuadras nuestras se murieron 400. 400 personas murieron, ¿no?
Ah, no pensé que había sido tan terrible. Yo sabía que había sido grande. Sí, no sé si 300 y algo, pero para darte más noticias, Sí. como 400. No, fue grosso, ¿no? No, fue lo que pasa que bueno, era un perímetro como si fuese 20, el centro, y en el centro se cayó un edificio, particularmente un edificio, ahora no me acuerdo si era algo de un diario o una cosa que no saben por qué se cayó, y todos los que estaban ahí se murieron. O sea, ¿Ustedes estaban jugando cuando se empezó a mover todo? sí, yo estaba jugando, o sea, el torneo de veteranos se juega un equipo contra otro equipo en una sola cancha, se juega un single primero, otro single después y el doble al final. O sea, arrancás a las 9 de la mañana, ese día había llovido, entonces empezó más tarde, empezamos como a las hora ya como a las 12 o 12 y algo, y yo empecé jugando primero y estaba jugando contra un holandés, y para ser justo en la situación en la que yo estaba era un ambiente bastante lindo para que te agarre un terremoto, si es que hay algo para elegir. En la No hay nada cancha, arriba, claro. se movían, se empezó, mi hermano Michel estaba de capitán, o sea, sentado en la mesa, ahí en la silla, el capitán del holandés, el holandés estaba por sacar, tenía breakpoint, yo lo estaba por quebrar. Y cuando se casi empieza a mover todo, yo no sabía qué estaba pasando, o sea, de hecho se movía tanto que casi te caías. Pero se movió y se empezó a rajar la cancha, que la cancha era de cemento, y empezó a salir agua de abajo. Y entonces, bueno, y nos fuimos moviendo las canchas, imagínate, eran 20 canchas, en algunos lugares no se podía pasar. Yo no sé qué pasó en la sede, no lo vi mucho porque algo se cayó, pero era una sede media de chapa, o sea, no una cosa que se podía haber roto mucho, pero después estuvimos andando con mi hermano en bicicleta de los holandeses contra los que jugamos, que fuimos hasta el hotel nuestro, había zanjones de 2 metros de hondo, así, rajaduras. Estábamos fuera. ¿Y cuánto tiempo pasó desde eso hasta que ustedes dejaron el país? No, nosotros, eso del país es una buena pregunta, pero nosotros tuvimos el lunes, jugamos, el martes fue el accidente, miércoles y el jueves a la mañana nos fuimos, que capaz que fue cuando me llamaron, que íbamos yendo en auto, no sé si fue ese momento. Sí, puede ser, sí. Pero nosotros fuimos al sur. O sea, no se jugó más nada, obviamente. No, en ese lugar, a 100 kilómetros, los mundiales se juegan 10 categorías, o sea, porque son 5, o sea, 35, 40, 45, 50 y 55 por 2 varones y mujeres son 10. Ahí había 3 categorías. Otras 3 en otro lado y otras 3 en otro lado, algo así era la distribución. O perdón, había 6 en esto, no me acuerdo cuánto había. Pero lo que... Ahí hubo ese problema, decidieron que se suspendía, que no se suspendía, que decía, hubo una reunión y se suspendió, se canceló el torneo ahí, pero se siguió jugando 100 y 200 kilómetros más al sur. El objetivo básicamente es pasear y ir a esos lugares y estar con los mismos que están todos los torneos, porque todos van cumpliendo un año. ¿A cuánto se hace? Todos los años. Y siempre es más o menos el mismo grupito. Bueno, sí, yo este año por ejemplo no pude ir, pero sí. Son viejos amigos. ¿No? Sí, entonces la pasaba, y bueno, los que ganan son siempre los mismos, nos podían dejar ganar nosotros. Claro. Bueno, estuviste viniendo de Estados Unidos, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia? Bueno, desde el punto de vista del tenis estuvo buena. La primera experiencia que tuve esa fue que yo saqué una beca, que teóricamente era bastante buena, y me fui a estudiar a una universidad que era bastante buena. El primer día que llego al aeropuerto en Ezeiza, voy con las raquetas, y uno de los compañeros míos, que era realmente lo que estudiaba, no era como yo, me dice, ¿y para qué llevas las raquetas? Para jugar al tenis. ¿Qué vas a jugar al tenis? ¿Estás loco? No, y de hecho la llevé y jugué lo que serían los torneos como de acá, de primera, había me anoté en algunos profesionales que me ganan, que me podía pasar una roda, pero no, la pasé muy. Yo estaba en California, jugaba los torneos del norte de California, y una que se llama categoría A, o clase A, y había el nivel de un jugador de primera de Bahía, y podías ganar el torneo, pero era muy divertido y la pasé muy bien ahí. Me dijo alguien que anotás todos los resultados de tenis en un cuaderno, ¿es verdad eso? No era verdad. Era verdad, lo tenía. Todos tus partidos y todos tus rivales. pero terminó eso hace 20 años. Los primeros 20, los tengo en alguno hasta el cuadernito. El meticuloso, tal. El rojo los que perdía. Ahora en Word. Ahora no. ¿Y qué era tanto? ¿Cuál fue el mejor torneo? ¿Cuál el que más te gustó de esos mundiales? Turquía, la primera vez que fui, estuvo lindo. Palma de Mallorca. ¿La mejor colocación cuál fue? Quinto. ¿En ese de Turquía? Fuimos 2 veces, una vez salimos quintos. Y quintos salimos en... el mejor fue Australia. Salimos quintos en césped. Mirá qué lindo. ¿Se nota la diferencia? ¿Está bueno con el césped? Sí, está bárbaro. Ahora aparte, yo y otro compañero más que tenemos que decimos que el césped es lo nuestro, como nunca más vamos a jugar. Salimos quintos y
y le ganamos a algunos jugadores que en polvo de ladrillo no lo podíamos haber ganado. Bueno, gracias Luis por haber venido. No, gracias a ustedes y parece que le llené todo. No, pero al contrario, tiene que haber una revancha, porque así nos contán más de los torneos. Bueno, le digo entonces Adrián que hable con mi representante de vuelta. Y sí, me parece que corresponde. To make them stop and stare as I zone out. The club ain't even